Nos vamos hasta la frontera sur. ¿Qué está pasando con las citas de CBP One? Las citas de CBP One continúan. Las citas de CBP One, el gobierno de Estados Unidos no tiene la intención de aumentarlas, pero tampoco de disminuirlas, tampoco de eliminarlas. Le digo esto porque en las últimas horas varias personas me han enviado el link de este sitio donde el titular es engañoso, donde el titular confunde, donde el titular le está enviando una información que no es la correcta. Aquí comparto con ustedes esto que me ha llegado, donde se dice, Estados Unidos, según este sitio, no dará más citas para que migrantes pidan asilo mediante app de CBP One. Cuando usted lee ese titular, usted cree que se cancelaron las citas de CBP One. Cuando usted lee ese titular, usted cree que están suspendidas las citas de CBP One. Y es falso. Porque cuando usted entra al cuerpo de la información, dice que el país no planea abrir más citas diarias disponibles. Pero eso se lo hemos dicho aquí. Estados Unidos no piensa aumentar el número de citas de CBP One. Ahora, decir que Estados Unidos no dará más citas es un titular engañoso porque Estados Unidos continúa dando 1,450 citas diariamente. Que las esperas sean como promedio 10 semanas y siempre le aclaro que sea un promedio de 10 semanas. No significa que te va a llegar en 10 semanas, te puede llegar en 2, te puede llegar en 3 o te puede llegar en 15. Conozco personas que llevaban 5 meses en México y ahora es que tuvieron la cita. Y cuando usted multiplica son 20 semanas, es el doble del promedio. Yo le digo lo que dice el gobierno de Estados Unidos. No es lo mismo decir que no se darán más citas. Se siguen entregando citas de CBP One. Y las citas de CBP One son hoy el único camino que queda en la frontera sur de Estados Unidos para entrar y solicitar asilo. No existe otra, no existe otra. No le haga caso, no haga caso al que le está diciendo, oye, que mira, vamos a entrar de manera ilegal porque no nos van a deportar. Hay deportaciones. No le haga caso al que le diga, no, yo voy a entrar y me soltaron, me liberaron. Sí, pero ¿cuál va a ser tu camino para la legalización en el territorio de Estados Unidos cuando hoy solo tienes dos opciones, el withholding of removal y la Convención contra la Tortura? Cuando te pueden deportar de manera expedita. Todos los días salen aviones con migrantes deportados, fundamentalmente migrantes de México, que los trasladan por vía terrestre en la mayoría de los casos, pero salen aviones también hacia el territorio mexicano, hacia los países del Triángulo Norte. Entonces, cada vez que usted escuche eso, no se deje llevar por la primera. Otra cosa, las citas no garantizan que usted va a acceder al territorio de Estados Unidos. Las citas es tan solo una cita para una entrevista, para un encuentro con un oficial de migración norteamericano que le va a dar o no, a dependencia de lo que él estime conveniente, la entrada, el acceso al territorio de Estados Unidos. ¿Ok? Por tanto, este titular que ustedes están viendo aquí es un titular engañoso. Estados Unidos sigue dando 1,450 citas diariamente. El mayor por ciento de manera aleatoria, el menor por ciento para aquellos que llevan más tiempo esperando. Todo esto según el gobierno de los Estados Unidos. Pero usted que me ha enviado este titular, lea la nota, porque en la nota, si bien le digo que el titular es engañoso, en la nota se explica en el primer párrafo que Estados Unidos no planea abrir más citas diarias, lo mismo que le he dicho aquí, no planea aumentar el número de citas. Así que vamos a aclarar muy bien para que no haya confusiones y ahora no empiecen a decir que Estados Unidos cerró las citas porque eso es totalmente falso. Las citas continúan, 1,450 de manera diaria. Vamos a leer. ¿Pudiera responder mis preguntas? Bueno, primero tengo que verlas y son muchísimos comentarios. Daniel, buenas tardes. Yo me entregué por Ciudad Juárez, puerta 36. No firmé ningún tipo de documento. Me deportaron hacia Tapachula. ¿Cómo sería el proceso mío cuando entre a Estados Unidos? ¿Cuándo te entregaste? Y además hay un error que muchas personas dicen, yo no firmé mi deportación. Usted no tiene que firmar su deportación. ¿Ok? Usted no tiene que firmar su deportación. Usted no tiene que estar de acuerdo en ser deportado. Puede estar de acuerdo o no, pero igual, si el gobierno de Estados Unidos lo determina, usted va a ser deportado. Buenas tardes. ¿Qué necesita un menor para llegar a Estados Unidos mediante el parol? Que le pongan el programa de parol humanitario y
tener a su patrocinador aprobado, su permiso de vuelo aprobado y alguien que sea el padre o el tutor legal que viaje con él. Buenas tardes, soy cubano, entré en marzo del 2014, estuve detenido y 3 meses en Texas. Me llevaron a 3 cortes y salí con una orden de deportación. No tengo récord, tengo mis taxes en regla. Ángel, tienes que ver el por qué tienes esa orden de deportación. Si fue porque perdiste el caso de asilo, tienes que ver a un abogado. María Luisa, Daniel, ¿qué tiempo puede estar un detenido en los centros de detención para las personas que no sean aprobados por la cita? Bueno, María Luisa, depende, porque si tú recibes una orden de deportación, puede ser expedita, pueden deportarte en cuestión de días, en cuestión de semanas. Por lo general, el periodo de estar detenido es de unos 180 días, el máximo, pero, si el gobierno entiende que tú eres un peligro, que tú eres una amenaza, te pueden dejar mucho más tiempo. Hay que recordar que cubanos en Luisiana estuvieron muchísimo tiempo detenidos. Nada nuevo a los I-220A. Dice Ricardo que no me sale. ¿Por qué priorizan las personas que se presentan en la frontera de México y las personas que aplicaron mediante el I-134 todavía no le dan cita? No sé por qué no salen los mensajes, pero nada más te voy a explicar, Ricardo. Son dos procesos totalmente distintos. No confundamos más el parol humanitario con las citas de CBP-1. Las citas de CBP-1 son citas para solicitar asilo en el territorio de Estados Unidos. El I-134A es el programa de parol humanitario para que entres de manera con un parol por 2 años con un patrocinador aprobado. Así que no entiendo por qué comparas. No hay una prioridad en el uno sobre otro porque son dos programas totalmente distintos. Daniel, mi papá es residente hace 13 años y entró por el programa de refugiados que existió en Cuba y entraba directo a los Estados Unidos desde allá. El caso de él me ayuda en mi corte. Bueno, ¿cuál fue tu caso? ¿Cuál es el caso de persecución que tú has tenido, si está relacionado con tu papá o no? ¿Ok? Dice Oslady, esta pregunta me la hacen muchísimo. ¿Cuál puerto es el mejor para aplicar a la cita? El mejor puerto es el que tengas la cita. No hay un mejor puerto. Todos son peligrosos. Todos son eh, difíciles, para ponerlo de esta manera y no herir sensibilidades. Ustedes tienen que entender algo. Cuando hablamos del puerto de entrada, el mejor puerto es el que tú puedas tener para tu cita. O sea, el mejor puerto de entrada es el que te toque si tienes cita. Porque ponernos a decir, este puerto es más seguro o es mejor o es peor, es sencillo y llanamente divagar en algo que tú al final lo que quieres es entrar al territorio de Estados Unidos. El mejor puerto es el que te toque la cita ahí. ¿Ok? El mejor puerto, te repito, es aquel puerto donde te llegue la cita. ¿Por qué? Porque esa va a ser la vía para entrar al territorio de Estados Unidos. Nadie te puede decir este puerto es mejor o este puerto es peor. Todos los puertos son peligrosos. Todos los puertos requieren que tú pongas tu vida en riesgo al cruzar por zonas que están dominadas por bandas criminales. Todos los puertos son complicados porque recuerda que dependes de un oficial de inmigración que te haga una entrevista. Por tanto, el mejor puerto va a ser aquel por el cual tú tengas tu cita. Por cierto, recomendaciones para cuando usted tenga la cita. Trate de viajar 1 o 2 días antes. No viaje el mismo día. Trate de estar por lo menos media hora antes de su cita para evitar cualquier problema. Conozco personas que han perdido su cita porque se confundieron. Le decía 5, pero no le decía AM o PM y llegaron a las 5 de la tarde. Era las 5 de la mañana. Es preferible esperar 12 horas allí en el puente y que te digan no, era las 5 de la tarde que por quizás dormir un poquito más, no de despertarte más temprano, pierdas tu cita. Llega a tiempo a la cita. Trata de llegar al puerto donde toca la cita por lo menos con 24 a 48 horas de antelación. Y muy importante, mantén tus planes en silencio. Entre menos personas lo sepan, no lo publiques, no lo notifiques. ¿Por qué? Porque las bandas criminales se van a aprovechar de cada oportunidad que tengan para extorsionar, para secuestrar, para quitarle el dinero a aquellos migrantes que saben que están desesperados por llegar a los puertos de entrada. Manténlo en silencio. ¿Ok? Seguimos leyendo. 2 minutos más. Hola, ¿qué noticia hay de la extensión del TPS para Haití y Venezuela? Hasta este momento ninguna. Pensamos que ayer se iba a dar. Esta noticia no se dio así, desgraciadamente para venezolanos y haitianos, pero cuando el río suena es porque piedras trae, puede ser en cualquier momento que esto llegue. ¿Ok?